¿Vale? Entonces, ayer estábamos explicando esto que se supone que lo habéis visto el año pasado, por lo menos os sonará, las unidades angulares en radianes. Que un radian, decíamos, un radian es el ángulo tal que este arco, que funciona esa longitud de ese arco, es igual a un radio. O sea, es el ángulo, cuyo arco mide un radio. Decía ayer que vosotros cogéis una circunferencia, yo que sé, que tenga de radio 1 metro, por ejemplo, y entonces ponéis aquí un corderito que mida exactamente 1 metro. O sea, lo mismo que mide, cogéis un cordel que mida exactamente lo mismo que el radio de la circunferencia y lo ponéis siguiendo la circunferencia, pues esto va a determinar cierto ángulo. Y ese ángulo, eso es lo que se conoce como un radio. ¿Vale? No me he traído yo hoy para... No me he traído el estuche. Vale, pero esa es la idea. Entonces, esta es la definición de ángulos para el sistema internacional, el radian. Entonces, con esa definición, la equivalencia de ángulos que veíamos ayer, no me interesa cuál es la definición de radian, no os la voy a preguntar, ni mucho menos. Simplemente lo que vamos a hacer es una equivalencia entre los grados hexagesimales y los radianes. Entonces, como un radian es la longitud de un radio, una circunferencia completa, que son 360 grados, lo que tiene son de longitud alrededor, la longitud de la circunferencia son 2πr. O sea que tiene 2π radios y por tanto tiene 2π radianes. Así que en radianes, una circunferencia completa son 2π. ¿Vale? 2π radianes. 180 grados, que es media circunferencia, pues sería el equivalente a pi radianes. Y a partir de ahí, pues toda la equivalencia. 90 grados sería pi medios, 45 grados sería pi cuartos, 30 grados sería pi sextos, porque es la sexta parte de 180. ¿Vale? Entonces esta equivalencia sí es importante, sobre todo estas tres primeras son las más relevantes. Saber que una circunferencia completa expresada en grados son 360 grados, expresada en radianes son 2π radianes. 180 que mide circunferencia en grados hexagesimales, en radianes sería pi radianes. Y tenéis que tener, que eso lo comentaba ya a vuestros compañeros, hay que tener mucho cuidado con la calculadora. La calculadora sabéis que puede medir los ángulos, o puede expresar los ángulos de tres maneras distintas. La puede expresar en grados hexagesimales, desde toda la vida, la puede expresar en radianes, o la puede expresar en una unidad un poco extraña que son grados centesimales, que se utiliza poco, pero ahí está. Pues esta se usa casi nada y sobre todo es importante que sepáis en qué tenéis la calculadora. Entonces cuando la encendéis, arriba os aparecerá una letrita que o bien será una D que corresponde a grados hexagesimales de los de siempre, degree en inglés. Aparece una D en la pantallita, o aparece una R, o aparece una G. Entonces, que sepáis en qué estáis trabajando, porque cuando tengáis que calcular el seno o el coseno de algo, tenéis que saber si estáis trabajando en radianes o si estáis trabajando en grados. Entonces, puede ser que aparezca eso o puede ser que os ponga, según los modelos de calculadora que tengáis, en las pantallas os pondrá o bien D o bien D, o R o RAD, o G o GRA. Ya está, jamás. Esa prácticamente no la vas a usar nunca. En algunos campos de ingeniería se usa, pero prácticamente nunca, los grados centesimales. Alguna de estas dos, la D estamos trabajando en grados, la R estamos trabajando en radianes. Quiere decir que si vosotros ponéis seno de 45 en vuestra calculadora, depende de que tengáis puesto este 45. Si lo tenéis puesto en grados, va a ser el seno de 45 grados. Pero si lo tenéis puesto en radianes, va a ser el seno de 45 radianes, que no tiene nada que ver. Fijaos que los radianes son radianes muchísimo más grandes que un grado sexagesimal. No tiene absolutamente nada que ver. Y lo primero que tenéis que ver en qué lo tenéis. Por supuesto, se puede modificar dando a la tecla Mode. Si le dais 2 veces, digo en esta que tengo yo. Le doy 2 veces y entonces me aparecen las 3 opciones, o D, o RAD, o GRA, para elegir la que yo quiera. Para poner la calculadora que funcione como yo necesite. O bien en grados, o bien en radianes. ¿Vale? O sea que, cuidado con eso. Que supongo que igual esto, cuando visteis trigonometría el año pasado y cuando lo veáis este año, pues os lo comentarán. ¿Vale? Entonces, cuidado en cómo ponéis la calculadora. Precaución a la hora de esta. Bueno.
dependiendo de la que quieres utilizar. Si estamos trabajando en radianes, pues utilizar radianes. Si vamos a utilizar algo grados, pues grados. Eso ya decidís vosotros dependiendo del cálculo que tengáis que hacer. Solamente que tenéis que tenerlo en cuenta. Lo mejor es tenerla de origen siempre en grados sexagesimales, normales. Y luego ya, en alguna ocasión especial, a lo mejor necesitáis utilizar los radianes. ¿Vale? Lo normal es dejarla con la D, un grado que va a ser mucho más. Eso sí, nosotros vamos a utilizar unidad de sistema internacional para ángulos, que son los radianes, ¿vale? O sea, que cuando digan sistema internacional para ángulos, esto es sistema internacional. No los grados sexagesimales, sino los radianes. Esa es la unidad de sistema internacional para ángulos. Y entonces, decía, esto lo vamos a utilizar para describir los movimientos circulares, porque resulta mucho más cómodo. En vez de decir cuántos metros está avanzando algo, que encima los está avanzando por una curva, me resulta mucho más cómodo decir, pues ha pasado de estar en, yo qué sé, en 0 grados, ha pasado a 90 grados. Ha avanzado un ángulo de 90 grados o de pi medios radianes. Me resulta mucho más cómodo encontrar una partícula que se mueva por aquí diciendo en qué ángulo se encuentra, que no diciendo cuántos metros ha recorrido. Porque si yo digo que ha recorrido 180 grados, pues ya sé que ha dado media vuelta. Si yo digo que ha recorrido 25 metros y que estos son 2 metros, no tengo ni idea de qué significa eso. Pero resulta mucho más sencillo describir los movimientos circulares a partir de un ángulo que a partir de una posición lineal, una posición en metros. Entonces, lo que os ponía ayer era una equivalencia entre lo que son los movimientos rectilíneos y lo que son los movimientos circulares. Para la posición, en los movimientos rectilíneos lo que utilizamos en una dimensión era la X, para decir el eje X es como voy localizando una partícula, en qué posición del eje X se encuentra. En los movimientos circulares, sin embargo, lo que vamos a utilizar es el ángulo, para la posición angular. De la misma manera, la cinemática de un punto pasaba por, primero, definir posiciones, a partir de ahí definir velocidades. La velocidad, que es cómo cambia la posición en función del tiempo, ¿no? Pues entonces, en el caso de los movimientos circulares, en vez de ver cómo cambia la posición, lo que vamos a ver es cómo cambia el ángulo. Cuánto ángulo avanza en cuánto tiempo. Entonces, en vez del cambio de posición entre el cambio de tiempo, lo que vamos a ver es el cambio de posición angular, o sea, cuánto ángulo avanza en cuánto tiempo. Y esto lo vamos a llamar con una letra nueva, que es omega, eso que es como una W, pero curva, ¿vale? Esa letra se llama omega, la última letra del alfabeto griego. Esa es la velocidad angular. Es el equivalente a la velocidad, solamente que cuando yo las posiciones las estoy dando el ángulo, ¿vale? Lo mismo para la aceleración, aunque lo utilizaremos poco, pero bueno. La aceleración, pues la aceleración en los movimientos rectilíneos será cuánto cambia la velocidad en cuánto tiempo. Pues entonces, la aceleración angular, ¿qué será? Siguiendo esa misma equivalencia. Si la aceleración lineal es cómo cambia la velocidad en función del tiempo, la aceleración angular, ¿qué será? Cómo cambia la velocidad angular, o sea, el cambio en la velocidad angular en función del tiempo. Y eso va a ser la aceleración angular, que lógicamente no la vamos a llamar con A, porque es una aceleración lineal, sino vamos a llamar con alfa. ¿Vale? Y eso será la aceleración angular. Y con eso podemos empezar a describir movimientos. Para encontrar una partícula que se está moviendo alrededor de una circunferencia, lo que digo es en qué ángulo está. Lo encuentro diciendo el ángulo. Está a 20 grados, a 30 grados, a 50 grados, o está a pi medio radianes, a pi cuartos, o donde sea. Y de esa manera, dando el ángulo, yo sé en qué punto de la circunferencia se encuentra. Y con eso ya lo tengo localizado. En vez de con una longitud, con un ángulo. Ahora, ese ángulo va a ir cambiando con el tiempo. Pues, ¿cómo cambia el ángulo? ¿En cuánto tiempo? Eso va a ser la velocidad angular. Por ejemplo, yo qué sé, recorre 1 grado cada segundo. O 1 radian cada segundo. En fin, lo que sea. ¿Vale? Pues eso será la velocidad angular. ¿De acuerdo? Por cierto, las unidades, que os resto de aquí. Las unidades, que no había puesto. Las unidades de la velocidad angular. Pues vosotros me diréis. Si la velocidad lineal son metros
por segundo, la velocidad angular, ¿qué será? Radianes por segundo. Si el ángulo hemos dicho que lo vamos a medir en radianes, pues la velocidad angular va a ir en radianes por segundo. ¿Cuántos radianes recorrer? ¿En cuánto tiempo? Y la aceleración angular, si la aceleración habitual son metros por segundo al cuadrado, o sea, la distancia entre segundo al cuadrado, en caso de la aceleración angular, ¿qué será? El equivalente a la distancia, que son los radianes por segundo al cuadrado, efectivamente. Así que radianes por segundo al cuadrado. Esas son las magnitudes cinemáticas. La misma equivalencia, voy a continuar la tabla con la relación entre los movimientos rectilineos y los circulares, porque la misma equivalencia que hay con las magnitudes la hay con las ecuaciones también. Las mismas ecuaciones que hemos estado utilizando hasta ahora, del movimiento rectilíneo uniforme, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, van a ser exactamente iguales para los movimientos circulares. ¿Vale? Entonces, en cuanto a las ecuaciones, pues en las ecuaciones del movimiento uniforme, cuando era movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación era que simplemente la posición era la posición inicial más velocidad por tiempo. Para un móvil que llevaba velocidad constante, velocidad uniforme, todo lo que tenía que hacer era cuál era la posición inicial y multiplicar la velocidad por el tiempo, simplemente. Bueno, pues en el caso de los movimientos circulares, el movimiento circular uniforme tiene una ecuación que es absolutamente equivalente. Lo único que necesito saber es cuál es la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Es exactamente igual. Solamente que en vez de estar hablando de metros, estamos hablando de radianes. Inicialmente estaba en una serie de posición angular, aquí por ejemplo, y a partir de ahí pues ha ido avanzando a determinado ritmo. Y entonces le voy sumando todo el ángulo que va recorriendo en función del tiempo. ¿Vale? La siguiente casi no la vamos a usar, el movimiento uniformemente acelerado para el circular, no, de hecho no la voy a usar la ecuación. Vamos a hacer algún cálculo de aceleración, pero nada más, pero sí, la pongo igualmente. La ecuación del movimiento acelerado para el rectilíneo, recuerdo que teníamos dos, una que era la velocidad, que era la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, pues lógicamente en magnitudes angulares será igual. La velocidad angular, si es que esto va girando cada vez más rápido, pues será la velocidad que llevase inicialmente, angular, más cierta aceleración angular por tiempo. Y la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que sabemos que es la posición inicial, velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, es exactamente igual en el caso de las magnitudes angulares. Necesito saber también cuál es la posición inicial, cuál era la velocidad inicial y cuál es la aceleración que está sufriendo. Solamente que aceleración angular. ¿Vale? Es exactamente igual. Simplemente se intercambia la x por θ, la velocidad por omega, la aceleración por alfa y ya está. Y está todo hecho. Y con eso puedo escribir cualquier movimiento. Solamente tengo que tener en cuenta que lo que significa. Aquí voy a obtener un ángulo que me va a decir en qué posición angular está. Y le voy a puesto ayer a vuestros compañeros un ejemplo. Vamos a repetir el mismo. Y ya mañana hacemos clase nueva para todos. Hoy un poco de repetición, pues hoy también tengo que dar las cosas claras. Pero lo primero, que sepamos esto, que es bien sencillito porque simplemente hacemos la equivalencia. Posición lineal, posición angular. Y a partir de aquí va todo de corrido. ¿Vale? Simplemente que las cosas las medimos de otra manera. No son metros, sino que son radianes porque me dicen qué posición están. No son metros por segundo, sino que son radianes por segundo. ¿Vale? Entonces, con esto, voy a pasar un ejemplo. No sé si con los mismos datos, pero da un poco igual. Que era el siguiente, para utilizar esto. Que es un cuerpo se encuentra en la posición angular 30 grados. ¿Vale? 2 segundos después, más tarde, está en
120 grados. Yo creo que eran esos mismos datos. Y con esa información quiero varias cosas. Lo primero, calcular la velocidad angular. Unidades de sistema internacional, por supuesto. El segundo, escribe la ecuación del movimiento. Y tercero, este es el que no me dejé pasar ayer bien, calcular la posición al cabo de, creo que eran 35 segundos. 65 segundos. Ponemos lo mismo. Vale, va a quedar repetido Lidia, pero bueno. ¿De 30 o 80 grados? 30. 30 grados. Pasa de 30 a 120 en 2 segundos. Y a partir de ahí vemos todas esas cosas. Entonces, lo primero, la velocidad angular. Pues la velocidad angular ya hemos dicho que es en cuánto cambia el ángulo y en cuánto tiempo ha sucedido ese cambio. Simplemente, igual que cuánto cambia la posición, pasa de aquí a allí. Entonces, será el ángulo final menos el ángulo inicial entre el tiempo que tarde en hacer eso. El tiempo lo sabemos que son 2 segundos. Ahora, el ángulo, la posición angular final, la posición angular inicial, la tenemos en grados. Y lo necesitamos en radianes. De momento voy a hacer el cálculo en grados. La final son 120 grados. La inicial eran 30 grados, así que ha recorrido un total de 90 grados. Pero como la necesito en sistema internacional, lo tengo que traducir a radianes. ¿Y eran cuántos radianes? 90 grados. La equivalencia fundamental es que recordéis que 180 grados, o sea que media circunferencia, son pi. A partir de ahí salen todas. Aunque esta se repite muchísimo, la de 90 grados se repite muchísimo y casi la memorizaréis. Si 180 son pi radianes, 90 grados, ¿cuánto es? Pi medio, la mitad de pi. La mitad de 180, así que la mitad de pi radianes, y por tanto serán pi medios radianes. Con lo cual aquí, el cambio de ángulo en radianes, que han sido 90 grados, pues en radianes habrán sido pi medios. Por tanto aquí irá pi medios. ¿Vale? Calculáis esto y me queda pi cuartos, que es lo habitual, es no sacar los números con decimales, sino dejar ahí pi a la vista, poner como fracciones de pi, ¿vale? Para que se vean bien los ángulos. Y ahora pi cuartos y las unidades, que son ¿qué? Radianes por segundo, estamos calculando velocidad angular, así que radianes que haría el numerador, segundos que haría el denominador, pues la velocidad angular, radianes por segundo. Pi cuartos, radianes por segundo. Ya tenemos la velocidad angular. Siguiente. Voy a ponerlo por aquí esto. Voy a ponerlo por aquí. Posición angular final menos inicial, que eran 120 menos 30, o sea 90 grados, o sea pi medios radianes, por recordar. Lo siguiente, suponiendo que sigue con la misma velocidad angular, la ecuación del movimiento es cómo encontrar la posición. Como es un movimiento uniforme, pues será posición inicial más velocidad angular por tiempo. También he comentado a vuestros compañeros ayer que uno de los problemas del examen os pedían la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento es, a partir de la ecuación teórica, sustituir los datos que yo conozco, que son la posición inicial y la velocidad angular. O sea, dar la ecuación de un movimiento es decir, pues que la posición es la posición inicial, 2 metros, menos la velocidad por el tiempo. Esa es una ecuación de movimiento. Que la mayoría de vosotros no me la pusisteis. En el primer ejercicio, que era medio punto regalado, poner la ecuación del movimiento, y la mayoría de vosotros saltasteis por encima de ese paso. Y os pusisteis a utilizarla directamente. Si os pide la ecuación del movimiento, tenéis que dar esta ecuación. ¿Vale? En la que sustituís el valor y el valor. Y ya esta la utilizaréis después. Pero si os pide la ecuación del movimiento, hay que escribir eso. No hay que escribir la expresión teórica, sino que hay que escribir la expresión teórica ya sustituida con los valores concretos de ese paso. Entonces, en este caso, la ecuación del movimiento sería, esto es un movimiento uniforme, posición inicial, velocidad, solamente, pues a sustituir valores. La posición angular,
posición angular a lo largo del tiempo será posición inicial, 30 grados, pero lo necesito en radianes. 30 grados se puede ver como que es la sexta parte de 180. Podéis haceros una regla de 3 si queréis. Podéis decir 180 grados son pi. Pues 30 grados será x y calcular. O podéis ver fracciones. 180 lo divido en 6 partes y me da 30. 180 entre 6 me da 30. Así que será pi entre 6, pi sextos. Estos 30 grados son pi sextos. ¿Vale? Con lo cual, posición inicial la pongo en su sitio, en radianes, pi sextos. La velocidad angular, la que hemos calculado antes, que era pi cuartos. Más pi cuartos por t. Y esa sería la ecuación del movimiento. Esa ecuación me va a permitir encontrar el valor del ángulo, la posición angular de la partícula en cualquier instante del tiempo. Se va a seguir moviendo al mismo ritmo siempre, avanzando pi cuartos a cada segundo, ¿vale? Avanzando 45 grados cada segundo desde esa posición inicial, y eso me va a permitir encontrar la partícula en cualquier momento. En particular, me va a permitir saber dónde va a estar, en qué posición de la circunferencia va a estar al cabo de 35 segundos. Todo lo que tengo que hacer es venir aquí y poner 35. Ya está. Eso es todo. O sea que para el apartado C, esto es más un problema aritmético que otra cosa, aritmética con fracciones. Para el apartado C sería decir, al cabo de 35 segundos, pues cogéis la ecuación del movimiento y sustituís el tiempo por 35. Así que sería pi sextos más pi cuartos por 35. Ahora bien, esto, lo normal, cuando uno está trabajando en radianes, es que siempre veas ahí pi, que sean fracciones de pi, para saber en qué posición está, porque si no nos perdemos. Entonces, el pi lo vamos a dejar y por tanto vamos a sumar fracciones. Y esto va a ser, como tiene el denominador 4, pues, o sea, denominador 6 y denominador 4, ponéis con denominador común. Y aquí tenéis entonces que estos son 105 y 12. O sea, ponéis denominador común, que es el 35 aquí multiplicando. Y entonces tenemos 107 doceavos de pi. El 105 lo sacas de multiplicar. De multiplicar esto por 3. Para hacer denominador común, aquí ponéis el 35, esto quedaría pi sextos más 35 pi cuartos. Si yo tengo que poner el denominador común, pues esta multiplica por 2, la otra multiplica por 3, y ahí tenéis 107 doceavos. ¿Vale? Ahora, lo normal de esto es ver si es más de una vuelta completa o menos de una vuelta completa. Y eso es más de una vuelta completa. Normalmente cuando sale una magnitud así, no, ¿habéis empezado a ver ecuaciones trigonométricas en matemáticas o todavía no? ¿Con qué andáis? Estamos con los polinomios. Con los polinomios todavía. Bueno, pues cuando veis ecuaciones trigonométricas, que os saldrán soluciones así en radianes, esto es más de una vuelta completa. Imaginaos que sale 3pi. ¿Qué ángulo es 3pi? Pues 3pi radianes es haber dado una vuelta completa, que son 2pi, y ahora otro pi más. O sea que esto en realidad es como si fuese pi. ¿Sí? Acabo en el mismo sitio. Es como si yo os digo, ¿qué ángulos son? ¿Qué sé yo? 400 grados. ¿Qué ángulo es 400 grados? Pues en realidad 400 grados es lo mismo que 40. Porque 400 grados significa que yo doy una vuelta completa, 360, y ahora hasta 400 avanzo otros 40. O sea que esto de aquí, estos 400 son una vuelta completa más 40 grados. Las vueltas completas lo mismo me da. Si uno da un giro de 360 grados, acaba en el mismo sitio. Así que 360 y 0 es lo mismo. Pues 400 y 40 es exactamente lo mismo. Cuando vosotros tenéis un número en grados muy grande, no sé, 1000 grados, por ejemplo. ¿Qué ángulo es ese? Lo que hago es que le voy restando vueltas completas, a ver cuántas vueltas completas le puedo quitar. ¿Sí o no? O sea, que este 1000 grados le resto 360 todas las veces que yo pueda. En este caso solamente voy a poder quitarle 2. No voy a poder quitarle 3 porque con 3 me paso ya. Así que le quitaría 2 y por tanto le quitaría 720 grados. Así que 1000 grados sería 1000 menos 720, que estos son 280 grados. Si no me equivoco yo, ¿no? 280 grados. O sea que 1000 grados en realidad es dar
Una vuelta completa, 360. Otra vuelta completa, 720. Y lo que me queda, y me lleva hasta por aquí, más o menos. O sea que en realidad lo único que me interesa es cuánto además he dado sobre una vuelta completa. Así que a un ángulo siempre le voy a restar, siempre que pueda, le voy a restar vueltas completas. Le voy a restar 2pi radianes o 360 grados, como lo prefieráis. Si lo hago en grados, le resto de 360 en 360. Si lo tengo en radianes, lo que voy a hacer es quitarle vueltas completas. Y quitarle vueltas completas significa quitarle 2pi. 2pi es una vuelta completa, ¿sí o no? Entonces voy a ir quitándole a esto de aquí, le voy a ir quitando todas las veces que yo pueda 2pi. A ver cuántas veces puedo. Este 107/12, si lo hacéis, os recomiendo que lo hagáis con la calculadora, son 8,9. Estos son 8,9. Así que, ¿cuántas vueltas completas, cuántas veces 2 le puedo quitar a 8,9? 4 veces. Así que lo que voy a hacer es restarle a estos 107/12, a esos 107/12 de pi, le voy a quitar 4 vueltas completas. Eso significa que en 35 segundos ese cuerpo ha dado 4 vueltas completas y luego una sobra, que es lo que a mí me interesa. El resto, que es lo que me interesa, porque me va a decir dónde está. Así que le voy a quitar todas las veces que yo pueda vueltas completas. Para saberlo, lo mejor coger esta fracción y ver cuántas veces le puedo quitar 2. En este caso será 8,9, así que le puedo quitar 8. Eso significa 2 vueltas completas. Pues aquí le restáis al 107/12, le restáis 8. O sea, supongo que sabéis a estas alturas que vuestras calculadoras hacen operaciones con fracciones. ¿No lo sabéis? Pues os lo cuento. Os lo cuento porque para estas cosas os voy a ahorrar muchísimo trabajo. Entonces, las calculadoras tienen una técnica mágica que está en la segunda línea por la izquierda, que es esta. A, B. Esa tecla os permite escribir fracciones y operar con fracciones. Quiere decir, si yo quiero poner esta de aquí, 107/12 menos 8, la manera de ponerla en la calculadora es escribir 107. Le doy a la teclita. Con eso le estoy diciendo que esto es el numerador. Ahora, esto es como si fuese la raya de fracción. 107, raya de fracción, 12. Eso serían 107/12. 107/12 menos 8 y ya está. Pues hacéis eso. 107/12 menos 8, 11/12. ¿Quién hubiese encontrado esto en segundo de la ESO? Hacer fracciones. Y os la da simplificada. Y si queréis, os la da aproximada también. Os da qué número de decimales. Si hubieseis querido hacerlo con 2 fracciones, que queréis sumar 2 fracciones, pues simplemente que sepáis que esa es la raya de fracción. Yo quiero hacer 2/5 menos 1/3. Yo qué sé, menos. Yo qué sé. Esto, que a lo mejor el de menor común se me atraganta. 2/25 menos 1/30. Pues cogéis 2. Raya de fracción 25 menos 1 raya de fracción 30. Le dais al igual y parte del escribir bloque la tenéis en forma de fracción y simplificada. No tenéis que preocuparos de simplificar, ya está simplificado. ¿Vale? Lo único raro que os podéis encontrar con esto, ya terminamos de hablar de la calculadora, es si hacéis, por ejemplo, qué sé yo, haced esta operación, 2/5 más 5/6. A ver el resultado que os da. Que depende de la calculadora que tengáis, os lo escribirá de una manera o de otra. 1 partido 7 partido de 30. Entonces escribe 1 partido 7, así me lo escribe a mí. 1, 7, 30. Eso es un número mixto. Eso es, a lo mejor suena en algún momento en primero, dijeron los números mixtos. Esto es 1, 7 treintavos, o sea, 1 más 7 treintavos. Pero vosotros podéis ponerlo en una fracción normal y corriente si le dais al shift. Ah, pues a mí me pone 37 partido 30.
porque la tendrás configurada. Así es que depende de las calculadoras. Los demás, si queréis una fracción normal y corriente, le dais al Shift y a la misma tecla de fracción y os lo escribe como una fracción con un único numerador y un único denominador. En vez de escribirlo como un número mixto, porque esto es una parte entera y 7/30, esto es bastante anglosajón, lo de dar así los números y la fracción, es una cosa bastante anglosajona, decir 4 y 2/3 y cosas así. Para nosotros es más normal escribir 37/30. Bueno, pues eso, si le dais al Shift y a la tecla de fracción nos lo escribe normal, 37/30, ¿vale? Para que lo veáis. Así que si encontráis ese resultado raro, le dais Shift a la fracción y lo tenéis. Con lo cual, en este caso, la posición angular final, ya la habíamos calculado, 11/12, nada, ¿no? Y lo he borrado por ahí. 11/12. Bueno, pues lógicamente 11/12, sí, claro. La posición final, al cabo de 35 segundos, será 11/12 de... que es casi 180 grados. Fijaos que esto es casi 1. 11/12 es 0,90 y tantos. ¿No? Entonces eso es casi 180 grados. No llega. Lo podéis traducir a ángulo y que me quedaría... ¿qué? 11 entre 12 por 180... me quedaría 165 grados. Esto en realidad son 165 grados. Pues por ahí andaría. Esa sería la posición final. ¿Vale? Bueno, pues mañana nos metemos ya en harina de verdad con esto de movimiento circular. Esto es solamente la introducción. Y no os perdáis ninguna clase porque no repito más. ¿Vale?